Bien, ya estamos grabando nuestro encuentro y le doy la bienvenida a todos los que están acá presentes. Igualmente las gracias a Mario por la invitación de poder compartir a través de este medio, de este espacio. A ti, Ronald, por aceptar nuestra invitación. Bueno, esta es parte de la comunidad teológica de la liberación. Eh, Repito, te agradecemos por permitirnos contar con tu presencia en esta noche. Yo quisiera hacer una especie de introducción a la de presentación a la temática que vamos a abordar esta noche, ¿no? Porque, bueno, estamos reunidos no solo para aprender una metodología o conocer una dinámica específica de diálogo, sino que nos reunimos para disponernos a recibir una experiencia profundamente humana y espiritual, ¿no? A aprender a escucharnos en el espíritu, que de alguna manera es el subtítulo de la temática que Ronald quiere compartir con nosotros la noche de hoy. Y me llama poderosamente la atención, y se lo dije en su momento, este tema a mí me emociona porque, bueno, en un mundo marcado por el ruido como el que habitamos, en un mundo tan polarizado, donde las respuestas se requieren de manera rápida, y además hay verdades que son impuestas con violencia, yo creo que la conversación espiritual aparece como un acto profundamente contracultural, porque no se trata simplemente de hablar ni de debatir ideas. Creo que se trata de abrir el corazón para reconocer la dignidad de la palabra del otro y de creer que Dios también puede hablarnos en alguna medida y de alguna forma a través de quienes piensan, a través de quienes sienten, pero también a través de quienes viven distinto a nosotros. Y en ese sentido yo creo que la sinodalidad no es una estrategia organizativa de la iglesia, sino que es una manera, y quiero ser muy enfático en esto, una manera de caminar juntos. Y esto es revolucionar, porque caminar juntos exige, creo yo, que humildad, pero también escucha, exige silencio, exige paciencia y una profunda disposición a dejarnos transformar por ese encuentro. Y en ese sentido, el evangelio no se construye desde monólogos de ninguna manera, mucho menos desde monólogos de poder, sino desde mesas compartidas, una palabra extremadamente hermosa que hemos usado varias veces en este espacio, a través de preguntas honestas, pero a través también de corazones disponibles. Y Jesús mismo vivió de esa manera, ¿no? Es decir, escuchó el clamor de los excluidos, pero también permitió que otros tocaran su vida. Dialogó incluso con quienes eran rechazados por el sistema religioso y político de su tiempo. Y nunca convirtió la verdad en arma. La convirtió, creo yo, en camino de encuentro y en camino de liberación. Por eso la conversación en el espíritu no busca vencedores ni derrotados, no pretende imponer certezas absolutas y mucho menos violentar, sino discernir juntos hacia dónde sopla el espíritu, en medio de nuestra realidad, en medio de nuestras luchas, pero también en medio de nuestras esperanzas. Como les decía, entonces hoy tenemos la oportunidad de profundizar en esa práctica que exige tanto valentía como ternura, una palabra que también hemos tocado muchísimo a partir de las reflexiones que Rodolfo ha hecho. Escuchar de una manera muy atenta, hablar desde el corazón, pero también descubrir que Dios sigue revelándose en la experiencia comunitaria. Quiero formalmente presentarles a Ronald Manuel Rivera. Ronald es teólogo venezolano. Si estoy mal, Ronald, por favor me corriges. Egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de la Sí, ciudad de Bogotá, acá en Colombia. sí. Y actualmente se desempeña como director de la Escuela de Líderes Católicos en Tenerife. ¿Ok? O sea que está lejos y está con un horario bastante atravesado. Y va a compartir con nosotros
la temática, la conversación en el espíritu para una sinodalidad. Ronald, bienvenido a esta pequeña comunidad que te acoge con brazos abiertos. Y bueno, somos todo oídos para lo que el Espíritu ha colocado que compartas con nosotros. Gracias, Mario, y gracias a todos los que están presentes, que cada vez se están incorporando más, y eso es bueno, es justamente una manifestación también del Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo habla también a través de la participación activa de cada uno de nosotros como iglesia, ¿no? Como pueblo de Dios. Y bueno, agradezco la invitación y el título es provocador, ¿no? Porque habla del Espíritu, habla sobre un momento que estamos viviendo actualmente dentro de la iglesia, que es la sinodalidad, un camino que ya tenemos años de haberlo empezado, desde el 2021. Yo cuando saqué mi segundo libro acerca del método y la sinodalidad, fue en el 2022, 2023, y estaba en el contexto del sínodo en su primera fase, y se planteaba cómo poder hacer realidad este sueño que, que en ese momento surgía dentro de la iglesia y que de una manera muy fuerte desde Latinoamérica, tomando en cuenta que el grupo de estudio que estamos nosotros ahora es justamente latinoamericano y teología de la liberación. Cuando yo hice mi tesis de licenciatura eclesiástica en teología, cuando la hice en Bogotá, yo la hice sobre cristología en el Concilio Vaticano II. Y el tutor que daba cristología en ese momento en la universidad, que se llama Silvio Cajiao, yo siempre en la tesis colocaba teología de Latinoamérica, ¿no? Teología latinoamericana, ¿no? Cuando hacía referencia a los teólogos latinoamericanos. Y él me decía, ¿cómo te da miedo a ti decir teología de la liberación? Y porque él me decía, no, pones teología de Latinoamérica o teología latinoamericana por el miedo que tienes de colocar teología de la liberación, ¿no? Y, y efectivamente después, a través del tiempo, llegué a estudiar en España, y fue en Europa donde reconocí que la teología latinoamericana es muy importante. Mientras que uno está dentro de Latinoamérica, tiene muchos prejuicios, ¿no? Con respecto a la teología, y, y yo creo que hay como a veces un menosprecio de nosotros mismos, ¿no? Y cuando llegué a estudiar Europa, me daba cuenta que cuando los profesores hablaban sobre la teología, sobre todo postconciliar o en contexto del Concilio Vaticano II, la primera referencia es la teología latinoamericana, que es la que tiene un desarrollo comunitario excepcional, ¿no? En Europa están las bibliotecas, pero en Latinoamérica tenemos las comunidades, ¿no? Y uno aprende mucho de las comunidades. Y una de las cosas que más extraño es precisamente tener ese sentido de comunidad dentro de la iglesia aquí en Europa, porque acá es todo es como muy centrado en el rito, ¿no? En la, pero falta ese gusto que uno tiene cuando está fuera de la iglesia, ¿no? Propiamente trabajando en las comunidades. Eso se hace mucho en falta por estos lados donde yo estoy, donde rezar un rosario en una plaza pública puede ser un delito, ¿no? Porque hay que sacar una serie de permisos impresionantes. Actualmente queremos hacer una oración por la paz y los permisos han sido abismales, ¿no? El poder pedir, es muy burocrático, ¿no? El poder uno rezar por la paz en una plaza pública para que no te metan preso. Me sale el permiso, lo pedimos ahora y nos lo dieron posiblemente para el 21 de septiembre, viene el tiempo, ¿no? Que hay que esperar. Entonces, bueno, se hará en función a ese contexto
Pero pongo el ejemplo para darnos cuenta que en Latinoamérica todo es más sencillo. Uno se salta ese proceso burocrático y algo que uno puede aprovechar con las personas. Y eso es precisamente la sinodalidad. Y en este contexto, el Papa Francisco, al ser justamente latinoamericano, lo tenía muy bien centrado, muy bien conocido, ¿no? Muy bien trabajado. En Europa costó mucho entenderlo y no es por algo negativo, ¿no? Sino porque es como nosotros como latinoamericanos lo podemos comprender mejor porque él es latinoamericano. Para otras personas que vienen de otras culturas es chocante o hace ruido esa manera tan expresiva, tan llana, tan familiar que él planteaba su pontificado, ¿no? Y, y que llamó a mucha gente y casualmente llamó más personas que estaban alejadas que inclusive las que ya estaban adentro, ¿no? Todo este contexto del pontificado del Papa Francisco, y ya prácticamente al final de su pontificado, y creo que no fue por casualidad, creo que justamente todo es parte del espíritu dentro de la iglesia, fue como preparando en parte su fin del pontificado, pero también para dejar su legado, fue construyendo su legado. Y el legado que nos ha dejado el pontificado anterior ha sido precisamente el de enrumbar a la iglesia a una nueva visión de iglesia, una nueva visión. Que cuando se habla de método, no estamos hablando de una forma de hacer, sino la sinodalidad es ser iglesia, es un cambio de verbo, cambiar el verbo de hacer como método al verbo del ser, porque la sinodalidad no es un grupo más, no es una comisión más, es la misma dimensión, la misma metanoia, que es una palabra tan bonita en griego, ¿no? Que significa literalmente cambiar de pensamiento. Erróneamente, creo yo, en la Sagrada Escritura muchas veces se traduce como arrepentimiento, pero no es un arrepentimiento, porque el arrepentimiento implica una culpa, ¿no? Es un darse cuenta de que las cosas pueden ser distintas, es una conversión, un cambio, una transformación. Y la sinodalidad yo la puedo poner como sinónimo de una metanoia, de un cambio de pensamiento que el Papa Francisco nos dejó como su herencia. Y una herencia que es progresiva, porque estamos en una fase que eh, ahora estamos en la tercera fase, pero que realmente va a terminar en el 2028 con lo que se denomina una asamblea eclesial, ¿no? Que todavía no sabemos bien cómo estará definida, pero vamos a ello, la estamos construyendo. Yo voy a hacer una pequeña presentación que nos va a ayudar a centrar durante estas etapas y en qué consiste el método que ha propuesto la misma comisión sinodal, ¿no? Como introducción, cuando yo hice el libro que dice Sinodalidad y Método Teológico, ese segundo libro, iba enfocado sobre todo a que primero que se tiene que centralizar en las parroquias. Tuve muchas críticas porque en este proceso de creación, de creatividad eclesial, hay muchas personas que tienen una visión de la parroquia un poco negativa, ¿no? Entonces, cuando yo indicaba que todo debe partir desde la parroquia hacia afuera, pero nunca olvidar el concepto de parroquia, allí hubo una serie de disonancias, porque había personas que colocaban la figura de la parroquia como superada, ¿no? Yo en este sentido no estoy de acuerdo porque la parroquia tiene que seguir manteniéndose como un lugar de encuentro, tiene que seguir manteniéndose como un lugar donde las personas, según su territorio, se sientan que forman parte dentro de una identidad, dentro de una cultura, dentro de un territorio específico, ¿no? Ahora que se visibilicen las comunidades de base, las comunidades que están a su alrededor, eso sí es importante rescatar, ¿no? Eh, Sin dejar el concepto de parroquia tal como lo conocemos, hay que
priorizar muchas veces a ciertas zonas que el Papa Francisco hablaba de las periferias, ¿no? Reconocer cuáles son las periferias. Reconocer las periferias no significa abandonar el concepto de parroquia que ha existido durante todo el tiempo. Significa es justamente esa metanoia, un cambio de pensamiento en la cual yo tengo que ir a presentarme hacia aquellas personas que yo están más alejadas de mí o están más alejadas de mí, ¿no? O también inclusive que a lo mejor por algunas circunstancias personales, sea de índole moral inclusive, o sea de índole religioso, que puede ser que haya personas que sean agnósticas o que no estén convencidas de su fe, o que por una mala actitud dentro de la comunidad hayan sentido un cierto rechazo. Eso también forman parte de la periferia, no solamente territorial, sino también espiritual. Y cuando uno está llamado a esa misión, y cuando el Papa Francisco hablaba de que había que salir a la calle, había que ir fuera del templo, de la iglesia como tal, a buscarlos, hacía referencia precisamente a volver a abrazar a aquellos hermanos que nosotros podemos entender que por alguna razón se han ido o inclusive algunos que ni siquiera han intentado entrar porque sienten que no son bien recibidos dentro de la iglesia. Entonces hay una tarea inmensa que nos toca a nosotros trabajar y con las personas, no desde el punto ritualista, ni conceptual, ni teórico, sino trabajar directamente con las personas. Las personas tienen que ser nuestro fin, ¿no? Y que ojalá, esperemos, que en ese contacto estas personas puedan tener un encuentro con Jesucristo. Nosotros vamos a facilitar ese encuentro, pero realmente la obra la va a hacer Jesús. ¿A través de qué? De la oración y de la palabra de Dios. Entonces ahí viene el siguiente elemento. Aparte de la parroquia, tiene que haber un método que tiene que partir desde la oración y de las Sagradas Escrituras. Nosotros conocemos lo que es la lección divina, eh, pero nosotros tenemos que ir más allá de la lección divina en el sentido de no quedarnos solamente con la experiencia que tengo en el momento a nivel espiritual, sino también tengo que forjarme un pensamiento crítico. Porque yo creo que uno de los errores que también hemos tenido dentro de la espiritualidad es quedarnos nada más en la experiencia, muchas veces sin un primer anuncio en lo emotivo, pero nosotros necesitamos, para fortalecer nuestras bases, tener pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es la solución, junto con la oración y la Sagrada Escritura, de eliminar aquellos bloques, muros que nos separan realmente de lo que es el pueblo de Dios. ¿Por qué caemos en el clericalismo? Porque no hay pensamiento crítico, porque donde nos dicen que vayamos, sin cuestionarlo, vamos. Y si es un barranco, nos desbarrancamos, ¿no? O también no hay pensamiento crítico cuando nos inmovilizamos, cuando nos quedamos quietos. ¿Por qué? Porque el que da la autoridad, el que tiene el papel de autoridad, no está presente. Entonces por eso no se hace nada. Y esa inmovilidad es contra el espíritu, porque el espíritu tiene que ser algo que se mueve constantemente, que se renueva, que abre puertas, que es creativo. Y no podemos frenarnos en un embudo simplemente porque una persona no está presente o una persona no dio el sí. Y esto ocurre porque hay algo que se ha metido dentro de la iglesia que es muy peligroso y lamentable, que es el miedo. ¿Por qué las personas se inmovilizan en una comunidad? Porque tienen miedo a ser regañados, tienen miedo de ser humillados, tienen miedo de ser ridiculizados, porque muchas veces creemos que solamente el que tiene el papel de autoridad es el único que no se equivoca. En cambio yo puedo equivocarme, yo puedo decir una tontería y eso
es lo que produce cuando no tenemos pensamiento crítico dentro de la iglesia. Si yo tengo un pensamiento autónomo, que yo tenga seguridad de lo que yo creo, tenga seguridad de lo que yo pienso, yo no voy a tener miedo de plantear nuevas ideas, no voy a tener miedo de hablar justamente con la fuerza del Espíritu. Puede ser que me equivoque, pero es mejor una iglesia accidentada a una iglesia inmóvil, paralizada. O sea, eso es una frase que utilizó el Papa Francisco. Es mejor tener una iglesia accidentada porque se atreve a decir y a salir, a tener una iglesia paralizada que simplemente escucha, oye, pero no actúa. O ve, escucha, pero enmudece ante muchas veces hasta ante la injusticia, ¿no? Entonces, el método se basa primeramente en centrarnos en la comunidad. Yo propongo que sea desde la parroquia, parta desde las Sagradas Escrituras, la lectura y la comprensión de las Sagradas Escrituras, y después no solamente de compartir mi experiencia, sino también de forjarme un pensamiento crítico con respecto a lo que el Espíritu Santo me está inspirando, ¿no? Así es que podemos crecer como iglesia. Ahora, para yo no perderme en las ideas, ya más o menos le di la introducción de mi intención cuando escribí ese segundo libro. Le voy a plantear ahora lo que realmente la Comisión Sinodal al sol de hoy está planteando, ¿no? Entonces, voy a compartir un momento pantalla con ustedes. La presentación la voy a hacer presentándole un documento de PDF porque he tenido problemas ahora al iniciar con el ordenador y no quiero meterle mucha cosa, no hace que se vaya a trancar por algo. En un minuto, en teoría creo que en este momento deben de estar mirando unas láminas, y la primera lámina hace referencia a unas jornadas de evangelización, porque estas láminas, No se ven las láminas. ¿Cómo? No se ven las láminas. No se ven las láminas. Pantalla. No se ven láminas. Vale, voy a intentar a ver qué pasa acá. Voy a dejar de compartir. Ya, un minuto para volverlo a hacer. Sí, vamos a ver si ahora funciona. Ahí dice compartiendo tu pantalla. Ahora no ven nada igual. Ahora sí. Ahora se ve. sí. Ahora sí. Ahora se ve. Sí, Vale. correcto. Sí, ahora sí. Muy bien. En la primera lámina les comentaba que dice jornada de evangelización porque está pensada para el primer anuncio. Nosotros, dentro del contexto eclesiástico, tenemos que darle una relevancia a lo que es el primer anuncio, porque las personas que vienen por primera vez tienen que no llegar con una improvisación. No podemos improvisar con estas personas que se acercan, y debemos de forjar cómo podemos recibirlas dentro de este contexto sinodal a todas aquellas personas que por algún motivo intentan buscar formar parte de la comunidad. Y este primer anuncio nos debe llevar a todos a un proceso sinodal que, como dije anteriormente, concluye en el 2028, pero que ha comenzado desde el 9 de octubre de 2021, cuando fue la apertura mundial del proceso sinodal. Un proceso que implica escucha, encuentro, diálogo y discernimiento. Aquí podemos ver las fases. Está la fase 1, que era la consulta del pueblo de Dios,
que se hizo primeramente a nivel local, a través de las comunidades, después a través de la conferencia episcopal y por último por las etapas continentales. En la fase 2 hubo el discernimiento de parte de los obispos cuando todas estas consultas fueron recibidas en el sínodo de los obispos, que por primera vez se le dio voto y voz a laicos, y por tanto no es ya sínodo de los obispos, sino sínodo con los obispos, donde también participaron mujeres. Esperemos que próximamente pueda haber mayor participación de las mujeres, pero se va empezando, ¿no? Se va empezando. Por tanto, este sínodo conformó la parte de la fase número 2. Actualmente estamos en la fase número 3, que es la implementación por una iglesia sinodal. Esta fase número 3 abarca el año 2025 y 2026, porque comenzó en 2025 en el mes de junio y terminará en el mes de diciembre de este año, 2026. Y ya deberíamos tener un proceso de implementación dentro de la zona, sobre todo a nivel de arciprestazgo, después a través de las parroquias, y de esa manera crear una red dentro de las diócesis, ¿no? En el 2025 tuvimos también el contexto del jubileo de la esperanza, y también en el 2026 tenemos las catequesis, el primer año del Papa León XIV, que también es como el impulso de esta dirección que ya ha empezado con el Papa Francisco. Después vendrá el año 2027, donde habrán asambleas de evaluación. Y por último, en el 2028, que será, no solamente habrá la evaluación a nivel continental, sino que se celebrará lo que esperamos tener después más detalles de lo que es la asamblea eclesial, que ya sería dentro de la Ciudad del Vaticano. Aquí vemos una frase del Papa León XIV que dice: queremos una iglesia sinodal que camina, que busca siempre la paz. Una iglesia sinodal que camina. Esto no hace mucho, en una reunión de la comisión sinodal, expresaban de que la sinodalidad tiene que ser un camino no de retroceso, sino de cada día avanzar más. No se permite dentro de esta conversión, de esta metanoia, un paso atrás, sino que la sinodalidad tiene que seguir adelante. Y aquí el Papa León XIV indica de que tiene que ser una iglesia sinodal que camina, no que esté estática. Y en función de la paz. Una de las características de nuestra época, de nuestra actualidad, es precisamente el tema de la paz, sobre todo por todas las guerras que estamos viviendo en este momento. Entonces la paz también va adquiriendo un peso importante dentro de este proceso eclesial. Aquí tenemos en las diócesis, por ejemplo, cómo se implementa esta propuesta de itinerario, ¿no? Arriba vemos que en esta parte podemos ver que en enero a marzo del 2026 se habla de la espiritualidad sinodal, la renovación de los consejos, crear organismos de participación. En abril y junio de 2026 sería la parte evaluativa, también reuniones con la Comisión de Asuntos Pastorales, Asuntos Económicos, el acceso de los laicos y laicas a funciones de responsabilidad. Esto es lo que en teoría debería de ir ocurriendo dentro de las diócesis. Y en septiembre a diciembre de 2026, la renovación sinodal de las parroquias, y se hablaría sobre los carismas, ministerios y vocaciones en la iglesia. Después viene esta transición a enero de 2027, enero a marzo de 2027, que sería la valoración del sínodo y se hablaría sobre el intercambio de dones, la formación en el estilo sinodal. Y en abril y junio de 2027 habría la asamblea de evaluación en las diócesis,
de octubre a diciembre de 2027, la asamblea a nivel de la conferencia episcopal, para después llegar a las asambleas continentales y a la celebración de la asamblea eclesial. Este es como el rumbo que tenemos partiendo de donde estamos en este momento. Aquí está el método que se propone ya con la comisión sinodal, que trata sobre tiene como nombre conversación en el espíritu, ¿no? Me llega como una pequeña ruido de fondo. Si pueden apagar los micrófonos porque creo que va a ser mejor para que puedan escuchar todos. Este método que habla de conversación en el espíritu es el camino que se ha estructurado para que todos nosotros, desde nuestras comunidades, sea parroquial o comunidades foráneas, podamos participar del sínodo impartiendo o teniendo como punto de origen la espiritualidad, la oración. Por tanto, el sínodo es ante todo un proceso de espiritualidad, ¿no? Parte de la espiritualidad. La base innegociable de todo el proceso son tres elementos, ¿no? Estos tres elementos que están allí, que es primero la escucha atenta, que es la apertura radical a la voz del espíritu y del hermano. La segunda piedra sería el diálogo constante con el Padre y el Señor Jesús. Y la tercera piedra que queda como base, el silencio, que sería el espacio necesario para vaciarse del yo. Estos tres pasos, estos tres niveles, o estos tres pilares, se pueden tomar como referencia para poder sustentar toda la sinodalidad en nuestras comunidades. Tiene que haber escucha atenta, es decir, una escucha activa. No es que mientras que el otro está hablando, yo estoy pensando en lo que yo voy a decir. Yo tengo que vaciarme un poco dentro de mis pensamientos para poder escuchar activamente a la otra persona. Tiene que partir de un proceso de oración y un silencio para poder nosotros tener el espacio necesario para vaciarnos del yo y poder comprender al otro. Por tanto, podemos armar un mapa, sería un mapa del discernimiento. Este mapa estructura los pasos del método que vamos a seguir en la comunidad. El primer paso es la preparación personal, que este sería desde mi propia persona, desde el yo. El segundo paso sería hablar y escuchar, que le hemos denominado el encuentro. Es cuando, después de haber orado personalmente, me pongo en contacto con otras personas y les voy a comentar mi experiencia y también voy a escuchar la experiencia de los demás. Después hay un tercer paso que es el resonar interiormente, que es el eco. Aquí, que este tercer paso es cada uno ver cuáles son las cosas que se repiten de las experiencias escuchadas y ver, por eso se llama eco, porque es ver qué palabra se repite y es constante en medio de las expresiones que se dieron en el proceso de hablar y escuchar. Después que se tenga el eco, pasamos al cuarto paso del método, que es discernir en común. Es decir, después ir a una comunidad amplia y que sería el nosotros y hacer como una plenaria donde se indica que mi comunidad, por ejemplo, tiene como eco esta realidad, este sentir, esta emotividad, estas palabras, y lo comento ya en la comunidad en grande, ¿no? Que puede ser la comunidad parroquial o la comunidad archiprestal o la comunidad diocesana. Entonces ya ahí se reúne la comunidad más amplia, que sería el nosotros. Y por último tenemos el cuarto paso, que es el agradecimiento. Después de haber compartido comunitariamente aquellos ecos que están más inmediatos a mí, viene la entrega, no es otra cosa que agradecer, como una especie de cierre que comenzamos desde un principio con
va la interpelación personal y terminamos con el agradecimiento. Entonces todo se da, este mapa se da dentro de un clima de espiritualidad, un clima de oración. Ahora vamos a detallar cada paso un poco más profundamente. El primer paso, que es el terreno del corazón personal, consiste en trabajar en la preparación de cada uno, de nuestro corazón. Y esto implica confiarse al Padre, que es un mensaje, un mandato de Jesús que vino a darnos a conocer al Padre. Conversar en oración con el Señor Jesús, escuchar al Espíritu Santo y la palabra de Dios. Cada persona va a preparar su propia aportación, primero desde el ámbito personal. No vamos a partir desde mi propia realidad hacia afuera. El segundo paso es compartir desde la experiencia vivida que yo he tenido en esa oración que he tenido. Y sería tomar la palabra y escuchar. El que habla estrictamente a partir de su propia experiencia y oración previa. Y el que escucha atentamente la contribución, manteniendo un clima de silencio y de oración profunda. El tercer paso es la resonancia interior compartida. Es dar espacio a los demás y al otro. A partir de lo escuchado, cada participante comparte lo que más le ha tocado, lo que le ha resonado y también lo que más resistencia ha despertado en su interior. Todo esto ocurre dejándose guiar únicamente por el Espíritu Santo. Aquí hay un paréntesis que habla sobre el termómetro del espíritu, ¿no? Cuando está en forma de interrogación, cuando escuchando me ha ardido el corazón por dentro. Esta expresión nos recuerda a los discípulos de Emaús, cuando Jesús caminaba junto con los dos discípulos que iban tristes, alejándose de Jerusalén. Y después, cuando reconocieron a Jesús, ellos se comentaban, ¿y acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba la palabra de Dios, las Escrituras? Y esta misma interrogante nos la hacemos nosotros dentro de este camino sinodal. Cuando escuchando me ha ardido el corazón por dentro. ¿Y dónde vamos a escuchar? Al hermano que está al lado. Jesús va a acompañarnos, pero ¿de qué manera? En la expresión, en las palabras, en la comunicación de las personas que están a mi alrededor. La pregunta fundamental es esta, para identificar dónde está actuando el Espíritu Santo durante el diálogo. Continuamos con el cuarto paso, que es del individuo a la comunidad. Construir juntos. Se dialoga juntos a partir de lo surgido para discernir y recoger los frutos de la conversación. ¿Cuál es el objetivo? Es que todos puedan sentirse representados. Se puede decir que todos se sientan escuchados, que todos se sientan tomados en cuenta. Y preguntarnos a qué pasos nos llama el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los pasos que nos invita a dar el Espíritu a nosotros como comunidad? Aquí vemos cómo se da la anatomía de construir juntos. Es como un puzzle, como un rompecabezas, cada uno tiene una pieza. La primera es reconocer instituciones y convergencia. La segunda, identificar discordancia y obstáculo. Otra pieza es identificar nuevas preguntas. Y la otra pieza, la última de las cuatro, permitir que surjan voces proféticas. Cada una no tiene realmente un orden, pero tienen que estar para que esté el panorama completo. Tienen que darse estas cuatro piezas. Un reconocer las intuiciones, un identificar la discordancia, hacer nuevas preguntas y permitir que surjan voces proféticas dentro de la comunidad. El quinto y último paso es la gratitud, como lo habíamos visto anteriormente, el cierre en gratitud, hacer una oración final de agradecimiento. Es fundamental siempre dar gracias a Dios al finalizar el proceso. Un hermoso detalle con el Espíritu Santo, reconociendo su presencia y guía como el gran protagonista del encuentro. Entonces aquí tenemos los cinco pasos en perspectiva.
Tenemos el paso primer paso, el enfoque es el yo. La acción principal, preparar la aportación propia. Y el clima de silencio y oración. El segundo paso es tomar la palabra. El enfoque es el encuentro. La acción principal, compartir la experiencia y escuchar. Y el clima de silencio y oración. El tercer paso es la resonancia. El enfoque, el eco. La acción principal, expresar toque o resistencia. Y el clima de silencio y oración. El siguiente paso es construir juntos. El enfoque, el nosotros. Y la acción principal, dialogar, recoger los frutos y discernir. Y el clima tiene que ser de escucha, de silencio y de oración. Y por último, el paso, que es el agradecimiento. El enfoque es la entrega. La acción principal, reconocer la guía de Dios. Y el clima tiene que ser un clima de gratitud. Por tanto, acá en esta perspectiva se nos habla de 5 pasos: preparación, tomar la palabra, resonancia, construir juntos y agradecimiento. La firma de la voz de Dios. Explica el Papa que la voz del Señor siempre se reconoce y tiene un estilo único. Entonces, ¿cómo reconocemos la firma de que Dios está presente en esta actividad? Porque la palabra de Dios apacigua, anima y tranquiliza en las dificultades. Son como 3 características donde podemos comprender que Dios está presente, por eso se habla de la firma de Dios. Un mandato fundamental, que está acá, dice el mandato fundamental, ahí en grande dice no temas. El Evangelio nos lo recuerda constantemente, por ejemplo en Lucas capítulo 1, versículo 30. Qué bellezas palabras del ángel a María, no tengas miedo. Es justo el estilo del Señor, no temas. Nos repite el Señor hoy también a nosotros. La lámpara para nuestros pasos es la palabra de Dios. Por eso es tan importante siempre unir la oración con la meditación de la Sagrada Escritura. Si confiamos en su palabra, jugaremos bien el partido de la vida y podremos ayudar a los demás. Hace referencia al Salmo 119, 105. Tu palabra es lámpara para mis pasos y luz en mi camino. ¿Cuál es el verdadero protagonista de este método, de este encuentro, de esta conversación? La estructura nos prepara, el silencio nos vacía, pero la conversación en el Espíritu tiene un solo autor, ¿no? Que en este caso es el mismo Espíritu Santo. Confiemos en su guía. Hay una oración que propone la Comisión Sinodal, que tiene como nombre la oración Ad Sumus Sancte Spiritus. Es una oración que se puede conseguir fácilmente en las redes y se invita a que se pueda tener para que en el momento que nos reunamos en las comunidades podamos hacerlo juntos. Acá hay una propuesta, un ejemplo de las preguntas que se pueden realizar en la reflexión personal. La primera pregunta: ¿conozco las acciones de primer anuncio que hay en mi comunidad? Parroquia, grupo, movimiento, sí, o si las hay, ¿no? La pregunta número 2: ¿existe un plan específico en mi comunidad para acompañar a las personas que se incorporan a través de su proceso de iniciación cristiana? La pregunta número 3: ¿soy consciente de cuáles son las periferias en mi comunidad? En caso afirmativo, ¿qué hago para acercarme o acercar a la comunidad a esas periferias? Una cuarta pregunta, esto es a título de ejemplo que se pueden hacer, es: a título personal, me involucro en la acogida a las personas que se incorporan en mi comunidad. Y la quinta pregunta, que puede ser que yo la veo un poco con dificultad, pero dice que creo que puede aportar mi comunidad o mi movimiento o mi grupo dentro del crecimiento de lo que es la iglesia como pueblo de Dios. Es un ejemplo que se pueden hacer y cada uno de nosotros puede realizar las preguntas según también las necesidades que vayan surgiendo dentro de las propias comunidades. Voy a dejar de compartir. Y bueno, y les pregunto ahora a ustedes si
si han logrado dentro de sus parroquias, dentro de sus comunidades, poder escuchar esto. No sé cómo ha sido el proceso sinodal dentro de sus comunidades. Y también me gustaría saber de parte de ustedes cómo ven este método, cómo ven estos pasos, si es viable que lo puedan realizar ustedes dentro de sus comunidades, ¿no? Entonces, bueno, le dejo el micrófono a ustedes. Si quieren, levantan la mano virtual y pueden conversar. Bien, por ahí hay una mano de Mario. Ronald, gracias por tu exposición, realmente reveladora. Tengo un par de preguntas con relación al contenido de lo que nos acabas de compartir, y que sirva también como antesala para el resto de preguntas. Bueno, la primera es la siguiente, ¿no? ¿Es posible hablar de una iglesia sinodal mientras muchas voces siguen siendo escuchadas solo de manera simbólica, pero no de manera decisiva? Te lo pregunto porque, bueno, hoy, durante la mañana, en nuestro grupo de WhatsApp hubo una especie de conversación en torno a la figura femenina dentro de la iglesia, ¿verdad? Y creo que lo que tú nos compartes, pues tiene un poco que ver con esta pregunta que te hago, ¿no? ¿Es posible hablar de una iglesia sinodal cuando aún no se es capaz de escuchar o de tener ciertas voces con la misma atención que otras, ¿no? Y la segunda pregunta, que también va muy ligada a esta, es, ¿qué significa realmente caminar juntos en una iglesia pues que está atravesada indiscutiblemente por las desigualdades económicas, por las desigualdades culturales y y de poder, ¿no? Estas preguntas pues obviamente son desde una perspectiva de la teología de la liberación, que considero aportaría muchísimo también a la comunidad. Gracias, Mario. Bueno, la primera pregunta con respecto a si se puede hablar de sinodalidad ante voces simbólicas todavía no efectivas. La respuesta es positiva. Ahora vamos a ahondar por qué es positiva, ¿no? Por qué es afirmativa. La sinodalidad es un proceso que justamente busca reivindicar, resaltar la importancia de cada bautizado, ¿no? De cada persona, indistintamente si es hombre o si es mujer. Esto dentro de la iglesia ha sido un tema controvertido, no porque se piense que la mujer tenga un segundo plano, ¿no? Sino sobre todo en el tema ministerial es donde más ha ocasionado un poco de incomodidad para algunos, ¿no? El factor primordial que en este momento hace que haya poco avance, sobre todo a nivel ministerial, sobre todo hablando del diaconado femenino, por ejemplo, es el tema de la unidad, ¿no? Ahí es tensar la cuerda hasta donde se pueda, pero siempre evitando el riesgo de un cisma o de mayor división. Ese temor actualmente ha estado por encima de poder seguir caminando, seguir andando. Yo me recuerdo que escuché una vez al Papa Francisco cuando hablaba de este tema, en su expresión, en su comunicación con las comisiones sinodales, que no me recuerdo si fue una religiosa que le preguntó sobre una pregunta parecida a la que tú acabas de hacer. Y el Papa Francisco dijo, voy a tensar la cuerda hasta donde pueda. Diciendo, yo voy a tensar hasta donde pueda. ¿Por qué? Porque es una situación compleja,
sobre todo con el tema de la unidad. Podemos estar de acuerdo algunos y otros en desacuerdo, ¿no? Hay algunos que siempre van a decir que la mujer puede incluso ser sacerdote y que no hay nada que lo debería de evitar, y hay otros que dicen que no. El tema del sacerdocio es prácticamente ahora mismo un tema cerrado. No, ahora se habla desde del diaconado femenino. Creo que puede haber más oportunidad en un futuro, porque es algo que no está cerrado, del diaconado femenino, asimilándolo más a un carisma ministerial, ¿no? Como es el de lector o el de catequista. Pienso que en un futuro puede ocurrir. ¿Cuál es el problema y por qué ha sido el núcleo de lo difícil con respecto a asimilar el diaconado femenino? Es porque hay una tradición dentro de la Iglesia Católica de muchos siglos, donde hay afirmaciones dogmáticas en distintos concilios, principalmente en el Concilio de Trento, donde estipula lo que es la materia y la forma de los sacramentos, ¿no? Modificar eso no es tan sencillo. Nosotros lo podemos pensar, lo podemos desear, pero al momento de hacerlo, tengamos que hacer una enmienda a concilios anteriores, a documentos anteriores, no es algo sencillo, ¿no? Es algo que amerita todavía un mayor análisis. No estamos preparados actualmente para asumir ese tipo de enmiendas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Además que tenemos en contra también ese sector de la iglesia que simplemente no están de acuerdo porque según su pensamiento, según sus ideas, el ministerio diaconal no está concebido para el sexo femenino. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora en este momento? Justamente no detenernos en esa propuesta. Yo, por ejemplo, puedo hablar a título personal. Yo pienso que la mujer necesita un espacio igual que el hombre, ni más ni menos, igual. Todavía dentro de la iglesia no se ha logrado. Surge algunas justificaciones, pero sin mucha base, cuando dicen, no, que Jesús fue hombre y escogió a hombres. Pero si fuera ese el caso, entonces todos los sacerdotes tendrían que ser nacidos en Belén y tendrían que ser de madre judía, si vamos a ese caso, ¿no? Si vamos a ser tan exigentes, Jesús era hombre, sí, los apóstoles eran hombres, pero también eran judíos, también vivieron en una zona geográfica específica, entonces también habría que cumplir con todos esos elementos, y sabemos que no todos los sacerdotes son nacidos en Belén. Entonces creo que hay una situación allí histórica y antropológica que algunos lo asumen de una manera tan cerrada y otros de una manera más abierta. Pero hay que seguir proponiendo justamente esta creatividad del espíritu. Va mucho con el de no rendirnos, con el de orar, con el de aprovechar los espacios, porque eso también es importante. Nosotros, cuando hablaba al principio del pensamiento crítico, cada quien tiene que tener la libertad de expresar su sentimiento, de expresar lo que quiere, ¿no? No hace mucho una persona me indicaba por este mismo trabajo de la Comisión Sinodal, de que yo quería hablar sobre, dice esta persona, sobre el papel de la mujer, sobre todo a nivel litúrgico, que tenga más presencia. Y yo le dije, ay, ¿y lo pudiste hacer en tu comisión sinodal? Me dice, no, pero que en esa comisión sinodal estaba el señor obispo, y justamente el obispo había dicho al principio algo que iba en contra de lo que yo pensaba, y entonces preferí callarme, ¿no? Eso es un error, ¿eh? Porque nosotros justamente tenemos que proponer lo que pensamos, y no importa que si está el obispo, o está el papa, o está alguien que piense distinto, pero nosotros tenemos el derecho de poder expresarnos libremente, y como le decía, si nos equivocamos, nos equivocamos.
pero es mejor arriesgarse, es mejor dar nuestra libertad de expresión para no caer en decir o en aceptar lo que diga la autoridad. Una cosa es la obediencia y otra cosa es el de actuar con temor, porque esta persona no quiso decir nada porque tenía miedo de que la ridiculizaran, como que diciendo que estás diciendo algo fuera de lugar, o simplemente no lo tomaran en cuenta. La obediencia no puede ir unida al temor. Una cosa es ser obediente, pero la obediencia unida al respeto, a la responsabilidad, la obediencia como un valor, no una obediencia que sea impulsada por el miedo. Eso no es obediencia, eso es simplemente un temor a no ser regañado o a no ser menospreciado, ¿no? Ahí no hay obediencia, ahí es miedo. Entonces tenemos que empezar a distinguir hasta qué es la obediencia y qué es el miedo. Y Dios es un Dios de libertad, Dios es un Dios que no... Fíjense que la gran diferencia entre el cristianismo y el judaísmo es nuestra libertad. Al principio Pedro, en el primer concilio de Jerusalén, decían, bueno, es que hay que hacerse primero judío, circuncidarse, para después ser cristiano. Y al final, cuando la propuesta de San Pablo es que no, porque nosotros ya somos libres, no estamos atados a esa normativa que surgió dentro del pueblo de Israel. Nosotros estamos llamados a que puedan unirse al bautismo esclavos y amos, o mujeres y hombres, griegos y romanos y judíos, los gentiles. Esa es la gran característica del cristianismo, la libertad. Nosotros no estamos sometidos a 613 normativas judías como estaban anteriormente en un pretexto, que no podían ni siquiera desgranar un trigo un día sábado, porque si no era motivo de que lo apedreaban. Entonces nosotros somos personas libres, no estamos regidas por ese tipo de normativas que son fariseas. Cuando Jesús resucita, el velo se rompe, ¿no? También esto es un signo. Ya Dios no está en un cuartico escondido solamente para algunos. Solamente iba el sumo sacerdote una vez al año con un cascabel, una campana amarrada al pie, porque pensaba que si se moría al ver a Dios, por lo menos que sonara y lo sacaran muerto. Y solamente entraba el sumo sacerdote al recinto sacro. Ese velo se rompe. Y se rompe porque ya tenemos participación, cada uno de nosotros, por medio del bautismo, a formar parte de ese pueblo de Dios. Otra cosa que dice Jesús, ya llegará el momento en que no me adorarán en un monte o aquí o allá, sino que en cada corazón, en cada uno de nuestros corazones, podemos adorar a Dios en verdad y en justicia. Entonces, todos estos elementos es para indicarnos que la sinodalidad está llamada a que seamos libres, y eso implica también defender nuestro pensamiento, nuestro deseo, lo que nosotros queremos para bien de la iglesia, y por tanto no podemos renunciar a ello, ¿no? No podemos renunciar al proceso sinodal. La segunda pregunta que me hacía Mario, ¿no? No sé si me recuerdas un poco cuál era el fin preciso de ella. Bueno, me dices, si quieres, para responderte más brevemente. Sí. No, la segunda pregunta estaba dirigida a, bueno, ¿qué significa caminar juntos en una iglesia atravesada por las desigualdades? Sí, aquí hay que partir de algo. Fíjense que cuando Dios, vamos a llamarlo Dios Padre, cuando escoge al pueblo de Israel, no modifica nada de su contexto humano. Tanto así que al principio el pueblo de Israel no era totalmente monoteísta. Todavía te arrastraban culturas, costumbres, ritos de pueblos paganos. Era un pueblo infiel. Y fue el tiempo, que fue podemos utilizar el término evolución, de su cultura, de su mentalidad,
que lo fue perfilando a un monoteísmo, a reconocer a Dios como único. Y hasta que llegó Jesucristo en la encarnación y nos presenta al Padre. Que por eso yo digo Dios Padre, más que Yahvé, es Abba, porque ese es el Dios que nos presentó Jesucristo, el Padre. Entonces, ¿esto a qué viene? De que la sinodalidad, ante todo hay que respetar cada una de nuestras realidades humanas. Estas realidades no son perfectas. Nadie de los que estamos aquí es perfecto. Todos tenemos muchas deficiencias y seguro yo más que todos. Pero, y esto implica, uno, diversidad. Segundo, implica distintos ritmos. Unos van más adelante, otros van más atrás. Y entonces, ¿qué consiste la sinodalidad ante tanta diversidad? Primero, que cada uno tenga su espacio vital. Yo no puedo ir caminando, por mucho que me acompañen, con una persona que se atraviese en el medio, porque me puedo caer, me puedo sentir presionado. Eso no es la idea. Primero hay que respetar el espacio vital. Yo no tengo que estar pendiente si esta persona que nunca la he visto en misa, ahora está comulgando y me quedo yo con ese pensamiento, como que si eso fuera problema de nosotros. Ese es el problema de esa persona, su conciencia y Jesús. Entonces nosotros tenemos que ante todo respetar nuestro espacio vital para no ser obstáculo de otra persona, a otra persona. Segundo, esperar, porque muchas veces si hay una persona que camina más lento que nosotros, simplemente pausar, esperar, ayudar, porque puede ser que sea una persona que esté accidentada. Entonces, la sinodalidad implica reconocer que somos humanos, es decir, todos tenemos dificultad. Segundo, de que todos necesitamos un espacio vital. Y tercero, que yo también tengo que ayudar a los demás, como muchas veces no acelerando mi paso, muchas veces caminando un poco más lento, comprendiendo la situación de la persona y no juzgar, ¿no? El único que puede juzgar es Dios, el único que puede juzgar es Dios. Para eso está la dirección espiritual, está el sacramento de la confesión. Si nosotros vemos que una persona está por primera vez entrando a la comunidad, puede ser que sea un pecador público. Mi misión no es el de juzgar, sino el de presentarle a Jesús sacramentado. Lo llevo al Santísimo y le digo al Santísimo, ya yo he cumplido, yo te lo traigo y te lo pongo aquí, ya tú haz el resto. Nosotros tenemos que simplemente llevar a la persona a Jesús sacramentado y que Jesús se encargue. Ya eso ahí no entramos nosotros. Ya es un problema entre esa persona y Dios. Entonces nosotros tenemos que cumplir es simplemente en presentarlo. Y cuando hablaba del espacio vital, dejarlo ser, dejar que esa persona tenga su proceso, su itinerario, acompañarlo, pero sin tropezarlo, ¿no? Entonces, más o menos, así debe ser el camino de caminar todos juntos, ¿no? Emilia, te escuchamos. Para ver. Ahora creo que sí, ¿no? Sí, para ver. Sí, Emilia, ahora sí te escuchamos. Buenas noches y para todos y todas del grupo. Yo tenía una pregunta con respecto al proceso sinodal. Por ejemplo, yo ahora mismo yo resido la mitad del año en España, la mitad del año en Estados Unidos. Ahora mismo estoy en Estados Unidos. Y aquí no se habla para nada del proceso sinodal. Es totalmente inexistente. Ni siquiera ningún paso se ha dado, se ha notado en nada. Y yo creo que el primer paso sería, o preguntarte a ti, Ronald, cómo educar o cómo crear esa cultura en la parroquia de dejar que el espíritu sople, digamos, ¿no? Entre nosotros y que no se considere esa inmovilización, ese miedo que sentimos, ¿no? A la hora de si no está el párroco presente, pues no podemos reunirnos,
no podemos tomar decisiones. Entonces, cómo romper esa cultura para que el espíritu entre en el sínodo, digamos, ¿no? En la comunidad sinodal, proceso sinodal? Gracias, Emilia. Sí, es muy importante lo que me comenta porque también lo he escuchado de muchas personas, ¿no? En distintos ámbitos, que si en mi parroquia no hay actividad, ¿qué hago? Mira, lo primero que tenemos que hacer es precisamente hacer estos 5 pasos que hemos visto hoy. Reunirnos, compartir nuestras experiencias, orar, ver el eco, que es lo que más se repite, y comunicar este proceso con todas las demás comunidades, ¿no? Y amor, al principio seremos 2 personas, 3 personas, pero lo importante es comenzar a hacerlo. No nos pueden decir ninguna persona nos puede decir, mira, no pueden reunirse a comentar la palabra de Dios, ni a rezar, eso no nos lo pueden decir. Es decir, nosotros podemos libremente como bautizados reunirnos, comenzar a meditar la palabra de Dios, buscar el eco, compartirlo con la comunidad y después agradecer. Hacer este proceso constantemente con lo que tengamos a nuestro alrededor. Dios va haciendo su obra. Dios va encargándose de colocar caminos donde nosotros creemos que no los hay. Él es experto en abrir sendas en aquellos lugares donde nosotros creemos que el camino se ha acabado. Pero sí es cierto, Emilia, lo que tú dices es muy cierto, de que sí hay que empezar, ¿no? Porque Dios no va a dar el primer paso por nosotros. En este caso somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso. Inclusive en las comunidades, en la calle, si hay 2 casas, en las casas, lo ideal sería en las parroquias, pero esto no se limita a las parroquias. Yo puedo hacerlo dentro de mi hogar, invitar a la vecina, invitar a las personas que están a mi alrededor, y ahí vamos creando focos, ¿no? Foco en el sentido de pequeñas hogueras que nos reunimos, se enciende ese fuego y cuando vayamos a ver, el fuego se multiplica y vamos a tener muchas hogueras. Esa hoguera es donde el espíritu se va a mover, ¿no? Hay mucho temor dentro de la iglesia, yo creo que cada vez menos, pero sí hay temor porque consideran que la sinodalidad va contra los dogmas, que es cambiar la iglesia que Jesucristo dejó. Y todo esto es muy falso, tan falso que no hay nada que se haya modificado dogmáticamente, tanto que se le acusa al Papa Francisco de que modificó la iglesia y hay una clave que podemos nosotros constatar de que no se cambió nada a nivel dogmático. El Concilio Vaticano II no se modificó. El derecho canónico tampoco, el Código de Derecho Canónico no se modificó. El Catecismo de la Iglesia Católica no se modificó. Entonces, el dogma no fue tocado, no fue la misma lineamiento y decisiones dogmáticas que han tenido los pontífices anteriores, el mismo que ha tenido el Papa Francisco y que heredó el Papa León XIV. Entonces, a veces hay un cierto temor, pero un temor infundido. Temor porque mueve las comodidades. No hay nada más terrible que para una persona que te muevan de tu confort, de tu zona cómoda. Porque entonces, justamente, si tú no estás cómodo, es porque estás incómodo. Entonces, cuando la sinodalidad mueve, la mata y dice que el que más autoridad tiene que ser el primero que sirva, porque el servicio debe ser nuestra distinción cuando somos líderes de una comunidad, eso a muchos no les gusta, ¿no? Porque entonces dice, ese me está quitando mi comodidad. Entonces, cuando nos sacan de la comodidad, es ahí donde vienen este tipo de temores y de problemas. El miedo a las mujeres muchas veces también es eso, ¿no? Porque hay un cierto temor de que a mí la teología ha sido enseñada de esta manera. A mí me han dicho, inclusive he escuchado profesores que me dicen, que he escuchado anteriormente cuando recibía clase, es que la teología está hecha para hombres porque tiene una estructura masculina.
¿Ve? Es decir, he llegado a escuchar estas cosas que son terribles porque gracias a Dios ahora son cada vez más las mujeres que estudian teología y que hay religiosas que estudian teología, porque anteriormente ni las religiosas estudiaban teología. Las religiosas que sabían era bordar, cocinar, preparar hostia, sacristía, pero una mujer, una monja teóloga es algo muy nuevo. Es muy nuevo, porque antes la teología era reservada simplemente en función al sacerdocio. Pero esto ha ido cambiando y es lo que tenemos que seguir luchando para que cambie. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ronald. No de nada. Tenemos varias manos. Voy a intentar hablar menos porque si no, nos vamos a amanecer acá. Vamos con Adalberto. Sí, buenas tardes. Pues muchas gracias por tu presentación. Me encantó mucho el hablar del sinodal, el compartir, como tú preguntabas, cómo compartimos nosotros desde nuestra fe, desde la comunidad. Y esto me hizo repensar mucho porque nosotros justo desde la comunidad, incluso es como cambiar las palabras, porque nosotros en mi comunidad nos reunimos en enero y tuvimos como una asamblea con todos los grupos y les costó a muchos grupos, hay grupos que les cuesta mucho hablar de la sinodalidad, porque ese es el camino de salir. Y nosotros decíamos, sí, salir, pero también era importante como decía nuestro párroco, el que caminemos juntos, pero con paz, en esa paz que vamos a ir transmitiendo. El callar a veces por miedo, sí tenemos miedo al callar, pero también hay que dejar que él decía, dejar que el Espíritu de Dios de verdad toque a nosotros, desde nuestro corazón y desde nuestro pensamiento también, y mostrar a un Dios en nuestras vidas. En nuestras vidas decía, es mostrar a Dios en nuestra vida el día que vas caminando, con tus acciones, desde lo laboral, desde el hogar, desde el ser padre, el ser madre. Eso es muy importante, el caminar. Entonces él siempre, y también algo que le recalcábamos mucho era el dejar ese silencio, porque muchas veces ese silencio es importante, dejar que nuestros corazones, que nuestra intimidad con Dios pueda realmente ir dando frutos. Y los frutos, decíamos, no se van a dar mañana. Dejar esa semilla solamente. Esa sinodalidad viene siendo esa semilla, el caminar, dejando esa semilla, porque ahora son los retos nuestras futuras generaciones. Nuestras futuras generaciones que tenemos que ir dejando esa sinodalidad firme también, convencidos en donde estamos, como laicas y laicos que somos, el comprometernos también. Tenemos miedo al compromiso. Primero que nada, los laicos y las laicas tenemos miedo a ese compromiso. Y hace muchos años yo escuchaba de un sacerdote que me decía, Beto, deja que despierte que despertara el laico dormido, porque hemos estado dormidos por muchos años y no hemos querido despertar. Y también era la parte, no tenemos que hacer una revolución, más bien tenemos que ir cambiando a una evolución, ir evolucionando en estos tiempos en donde nos encontremos. Yo me encuentro hasta acá, hasta el norte de México, y en el norte de México el cristianismo o la fe católica tiene mucho, por ser del norte con Estados Unidos, influye mucho Estados Unidos. Su forma de vivir de Estados Unidos, su fe que transmiten también. Entonces, eso no es mala influencia, sino influye mucho en que se van perdiendo mucha historia. Entonces, nosotros en la sinodalidad dejábamos como el compromiso más bien, y el compromiso es salir. Y nosotros decíamos, sí, no tenemos miedo de salir, pero queremos ser también como preparados para ese camino, que nos prepararan más. Y es como en nuestras conclusiones dejamos cómo nos vamos a ir preparando hasta el 2028 o hasta el 2030, cómo ya vamos a ir saliendo como comunidad. Y decíamos, y ahora sí es no decir la comunidad, somos la comunidad.
Es muy importante ya no excluirnos. Tenemos que ser parte de esa comunidad y decir, somos esta comunidad y vamos a vivir esta comunidad. Y otra de las que decían, no excluir, incluso el tema muy fuerte, no excluir a la prostituta, no excluir al homosexual, no excluir a nada. Esta comunidad tiene que incluir a todos, porque todos cabemos en esta iglesia. Nadie puede estar fuera de esta iglesia. Y decimos, y la iglesia somos todas y todos. No solamente son los sacerdotes, no son solamente los obispos, no es solamente el papa. Sí, es la jerarquía, es la pirámide que tenemos, pero esa pirámide tenemos que voltearla y pensar de abajo hacia arriba, pero también haciéndola con una crítica muy constructiva como lo que tú decías, juicios de verdad muy concretos y aportar a esta sinodalidad que todas y todos tenemos el compromiso. Y de verdad, muchas gracias, te agradezco, me sigues dando luces para cómo desde mi comunidad poder yo seguir transmitiendo y decirles, no, vamos por este camino. Muchas gracias. Gracias a ti, a Adalberto. Escuchamos a Hernán y después a Anaís. Sí, espectacular tu presentación del proceso de sinodalidad y verdaderamente que es un caminar diario, constante y que no hay que desfallecer. El Papa Francisco había dicho en su pontificado que la iglesia debe dar a la apertura hacia la salida, o también él decía que la iglesia es como el hospital, que debe atender a todos sin distingo alguno. Así las cosas, me llama mucho la atención y quería preguntarte, muy puntual la pregunta mía es, en todo este proceso sinodal se destaca una fase que al parecer de pronto no es tan importante, pero sí es muy llamativa y es la fase profética. ¿Por qué? La fase profética en dos sentidos la entiendo yo, pero quisiera de pronto ampliar un poco más contigo. La fase profética es denunciar también las injusticias, por un lado, no callarse a lo que verdaderamente está mal, y por el otro lado también discernir los signos de los tiempos, ¿sí? Porque no es lo mismo la iglesia en el pontificado de Benedicto XVI o cuando sucedió con León XIII, ahora con León XIV o con Juan Pablo II. Entonces, nosotros como cristianos, como católicos, somos sacerdotes, profetas y reyes. En este campo, cuando yo hago la pregunta muy puntual sobre el profetismo, ¿cómo se entiende si es lo que yo intuyo o también tiene varios matices o una confluencia multiaccionar para el proceso sinodal? Gracias. Vale, voy a responder brevemente y después escuchamos a Anaís y a Gisela, que está en fila. Hernán, bueno, has dicho una palabra muy importante y creo que se resume también a su vez como respuesta, que es el de ser profeta, ¿no? Hay una diferencia entre profeta y sacerdocio, incluso dentro de la Sagrada Escritura. El profeta es aquel que está con el pueblo, con el que sabe cuánto vale una cosa en el mercado, cuándo sube de precio, si alguien está desempleado o no está desempleado. Ese era el papel del profeta dentro del pueblo de Israel. El sacerdote era el que se encargaba de la parte ritual, ¿no? Era el encargado de estar en el templo. Y el profeta el que estaba en la calle, viendo la situación que sufría realmente el pueblo de Israel. Por eso, por ejemplo, en el caso de Oseas o de Amós, que son personas que denuncian la injusticia, ¿por qué tienen ese conocimiento? Porque están dentro de la comunidad. Y creo que ese es un papel clave dentro de la sinodalidad. Nosotros tenemos que ser profetas, no porque vayamos a averiguar cuál es el número del que va a salir de la lotería, ¿no? Sino porque podemos ver de cerca lo que está ocurriendo y lo que está sufriendo la comunidad donde estoy, ¿no? Y vamos a escuchar a Anaís. Voy a Gracias. intentar ser así un poco más corto para poder escucharlos a todos. Te escuchamos, Anaís. Bueno, buenas noches a todas y todos. Primero agradecer su presentación. Segundo, yo la verdad es que
en teoría lo que se escucha es muy bueno, ¿no? Se escucha muy bonito. Pero una vez que va uno a la práctica es otra realidad. Yo trabajo con población población pobre desde las periferias. Y ahí se ha hecho un proceso evangélico desde la teología de la liberación, obviamente. Pero lo que decía Emilia me llamó la atención porque para mí también es una gran interrogante de decir cómo transformar cómo hacer esas transformaciones culturales, que, que son como la piedra en el zapato en el proceso, porque no se puede desgastar ni desgastar con la comunidad, pero ellos siempre viven muy aferrados a esa relación, ¿sí? De la religión y de la fe. Entonces, yo me he podido, eh, yo siento que me metí en un rollo grande porque yo pertenezco a las comunidades eclesiales de base, fui formada ahí y ahora que tengo un poco más de conocimiento en este proceso, entonces me quise abrir espacio yo sola y me he estrellado hartísimo porque no ha sido fácil, ¿no? De hecho, en este momento tenemos como unas 12 personas que van cada 8 días a los encuentros y entre una de esas hay una pastora. Y, y no es con yo cuando ella va, pues generalmente siempre va. Y yo, ay, Dios mío, ojalá algún día deje de ir porque, o sea, no me ayuda en ese proceso ahí, pero pues que tampoco le puedo decir no vaya porque pues ella como que en el fondo le gusta, como la forma como se analiza la realidad allí. Y él escucha y bueno, ella seguramente encuentra otro espacio que no lo ve allá en su congregación, allá donde ella va. Bueno, el hecho es que este proceso, así como ustedes lo hablan en teoría, es muy, muy fácil, pero en la práctica es muy difícil, ¿sí? Llegar a estar haciendo este trabajo. Sin embargo, pues aquí ahí voy, con mucha dificultad. Unos van, otros llegan, otros, y bueno, vamos. Entonces, esa era cómo aterrizarla en esa relación entre la religión y una cosa grande, la política. Porque pues la política nos, nos amarra, ¿no? Nos tiene allí, nos controla. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué? ¿Cómo hacerlo? Porque da mucho miedo también. ¿Sí? Sí, sí, Entonces, pues no sé, ahí ese es un trabajo, claro, yo voy cada 8 días y todo eso, pero siempre midiendo las palabras, cuadrando las cosas, de tal de uno cuidarse, porque a uno quién lo cuida, ¿sí? A uno solo, y sobre todo por allá en las periferias. Bueno, eso por un lado. Lo otro es cómo marcar lo que usted ha expuesto en el Evangelio. Si me pudiera regalar unas citas bíblicas para poderme apoyar, por favor, se lo agradecería. Y lo otro, cómo también poderlo enmarcar en la metodología del ver, juzgar y el actuar, lo que acabo de decir. ¿Sí? Yo traté, mientras que usted iba exponiendo, iba tratando como de dividirlo así, pero no lo logré hacer. Dije, bueno, mejor le devuelvo el trabajo. Pero sí, le agradecería si de pronto para despuesito nos lo pudiera dejar así como entre esa metodología que a mí es la metodología que yo manejo allá.
Ujú. Eso es lo que yo le aumento el celebrar, ¿sí? Porque hay que celebrar lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, digamos, ver, juzgar, actuar y celebrar. Bueno, eso sería. Muchas gracias. Gracias, Anaís, por ti, por tu presencia primero y por tu participación. Sí, dices cosas muy interesantes, muy complejas también para abordarlas todas, porque ahí confluyen lo que es la política, la cultura, la religión, son elementos incluso sociales y antropológicos muy amplios, pero lo importante es que estás allí y tampoco uno puede enfermarse, ¿no? Hay que llevar las cosas con tranquilidad, eh, confiando en el Señor más que en las propias fuerzas y entregarlo todo en manos de Él. Es una tarea difícil, nosotros a lo mejor no vayamos a ver todos los resultados, pero lo importante es dar pasos, no quedarnos estancados, como decía la frase del Papa León XIV. Tiene que ser un proceso que camine, ¿no? Que no se detenga. Y bueno, no es nada fácil. Con respecto a la cita bíblica, a mí me gusta mucho la cita de los discípulos de Emaús, que es la que más utilizo para explicar, pero por cuestión de tiempo yo voy a pasarle el resumen por escrito de todo lo que dije, se lo voy a pasar a Mario para que para que lo pueda compartir en el grupo y voy a tomar el consejo de Anaís y le voy a colocar entonces una lista de citas bíblicas para que así las tengan, tanto Anaís como todas las personas que están acá participando. Y lo de amar, lo de ver, juzgar y actuar es una metodología muy importante, la que utilizó el Concilio Vaticano II. Es, es un método que yo creo que es muy afín a la región latinoamericana. Me recuerda mucho a lo que es el documento de Medellín, el CELAM, que es muy importante leerlo y lo enmarcamos como dentro del primero ese ver, que es un ver, que lo que pasa es que la diferencia está en que en este método que propone la Convención Sinodal, en vez de partir de la comunidad hacia el interior, hacia el corazón de las personas, es partir primero de verme yo, cómo estoy yo, y para después salir hacia ver cómo están los demás y nos invita a ese juzgar y a ese actuar, que es lo que sería el eco sería el juzgar, lo que nosotros estamos comentando, y al final ese actuar tiene que, las líneas de acción que ya sé cuando se lleven al nosotros, ¿no? Que es la parte comunitaria, la plenaria. Más o menos se pueden encauzar o colocar dentro de esos niveles, ¿no? Vamos a escuchar a Gisela para que tengamos tiempo de escucharlos a todos. Gracias, Gisela, por estar presente. Gracias, Ron. Una pregunta muy sencilla. Dentro de este método que es tan importante, el punto medular y la constante que yo veo que puede eliminar cualquier barrera, ya sea desde la política o desde la cultura, incluso idiomática, lo que yo encuentro es la oración. ¿Sí? La oración elimina toda verticalidad, ¿no? Cualquier estructura eclesiástica, incluso hablando desde el Papa, ¿no? La oración te convierte en un siervo sin ninguna jerarquía, sin ninguna autoridad, y dependemos exclusivamente del Espíritu Santo. Yo creo que aquí la constante en este método y para eliminar estas barreras de terminologías, ¿no? Que finalmente impiden que el término se haga de dominio público, que el término se haga de manera universal, como debiera ser, ¿no? Para hacer comunidad. Me parece que el punto es este, ¿no? La oración, porque no es lo
cierto ritmo de respiración, ¿no? Cierta preparación. O sea, no es lo mismo que te sepas el rosario y que lo hagas todas las mañanas a verdaderamente orar. Y creo que la oración durante toda esta presentación es la constante. No sé qué puedas hablar al respecto. Gracias. Gracias a ti, Gisela. Sí, cuando hablamos del título de la presentación, de hecho, que es conversación en el espíritu, es planteando el contexto de oración y de espiritualidad que está enmarcado lo que es la sinodalidad, más que de algo muy teórico. Está planteado de la experiencia espiritual. Eso es muy enriquecedor porque es darle un protagonismo al Espíritu Santo, que de hecho ya cada vez se acerca más Pentecostés y es una oportunidad también para meditarlo dentro de la liturgia de la iglesia. Dejar que ese espíritu fluya en cada uno de nosotros como la sangre fluye dentro del cuerpo humano, ¿no? Nosotros no dejamos de ser un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, y lo que nos mantiene a nosotros unidos con vida, nos oxigena, es el Espíritu Santo, y que muchas veces no le dejamos participar porque nos gusta hablar mucho, así como hago yo que hablo tanto, y hablo, bueno, a veces el espíritu necesita el silencio para poder actuar, ¿no? Nosotros a veces no dejamos que actúe el espíritu, y el silencio incluso es una oración. A veces no sabemos las palabras, no sabemos qué decir, y es que no hay que hacer muchas cosas, simplemente a veces estar en silencio nos puede permitir facilitar la contemplación, y el estar sin hacer nada, simplemente delante de Él, es ya una oración, la presencia ya es una oración. Por eso, por ejemplo, cuando hablaban ahí de que a veces se siente un poco cansada ante tanto que no parece que las cosas avancen, a veces hace falta simplemente que estemos. La presencia de nosotros ya es un factor de renovación dentro de la comunidad. Nosotros que estamos aquí presentes, sacando tiempo para conversar sobre este tema, ya nos da a nosotros un indicio de que nuestra presencia está haciendo eco a otras personas, ¿no? Y muchas veces simplemente con estar ya podemos hacer mucho. Bien, no sé si hay otra persona, creo que María quiere comentar algo. Sí, Escuchamos, María. yo soy de Uruguay, sí, y pertenezco a una comunidad eclesial de base. Bueno, trabajamos muy bien porque trabajamos por Zoom. El sacerdote que nos congrega y que hace la misa final y todo eso está en Rosario de Santa Fe. Es claretiano. Bueno, quiero decir que nosotros, bueno, empezamos con todas las lecturas bíblicas de la misa y hay un comentario de cada uno de las lecturas y el padre hace el comentario del Evangelio y luego nosotros, y bueno, y cada cual expone su problemática personal y grupal. Entonces es una acción y gente muy mayor toda, y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque tratamos de, con los que tenemos alrededor, también ayudar y hablar de Jesús y de que para todo hay una salida cuando nos agarramos de Jesús. Jesús abre los caminos de Dios son torcidos, dijera el padre Asiaín, que era un teólogo uruguayo jesuita, ¿no? Entonces, realmente es un trabajo muy lindo que estamos haciendo. En el Uruguay hay varias comunidades de base,
no, la jerarquía está un poco, yo qué sé, bueno, no apoya demasiado eso, pero eso lo creó en el Uruguay Monseñor Partelli, que fue un arzobispo de Montevideo, no sé si tú lo conoces, lo conociste. Bueno, y la verdad que mucha gente sigue eso. Ahora, yo tuve la oportunidad de trabajar en un cantegril que llamamos en esa época, asentamientos se llaman ahora, y iba con una maestra y una química a dar clase. La maestra había comprado un ranchito y dábamos clase allí porque, bueno, yo soy docente también y tratábamos de luego trabajar con la Biblia, que era la Biblia para niños de Santos Benetti, no sé si la conoces. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy, muy linda. Horrible la situación de la gente que vive en la peor pobreza, en la peor indigencia, una cosa, no, son como animalitos, digo yo, espantoso eso. Bueno, pero de a poco, cuando hacíamos la lectura bíblica y eso, hacíamos venir a algunas madres y padres para que también compartieran eso. Realmente fue también una experiencia muy linda. A la persona esta que compró el ranchito y muy, muy cristiana, le mataron al hijo cuando la dictadura, y ella encauzó su dolor en los pobres. Hace poco murió y realmente es una santa, realmente una santa, lo que trabajó y lo que hizo en función de esa pérdida terrible que tuvo. Bueno, tendría para hablar muchísimo, no se Gracias, puede hablar María. tanto. Pero yo Gracias por sabes tu que experiencia. como Gracias. soy docente hablo mucho y está mal Ese eso. es un mal de los docentes, de nosotros los Claro. docentes. Y tú también Gracias, eres María, por tu docente. experiencia. ¿Tú eres docente también? Sí, sí, yo doy clases también, sí, por eso ¿Qué se materia, nota cuando uno habla mucho. qué materia das? Mira, ahora doy filosofía y religión en los colegios. Ah, filosofía también estoy, porque yo tengo un proyecto educativo que le puse Operación Humanidad y que trato con los chicos de que formarlos para que sean solidarios, y han hecho cosas increíbles. Entonces, ¿cuánto se puede hacer con eso? Y se está trabajando con eso también, porque hay muchos problemas de agresividad en el Uruguay, desgraciadamente, entre los chicos, entre los padres, no, y los liceos sobre todo, es increíble. Bueno, y eso ayuda. Es Bueno, tú así. sabrás por qué. Sí. Gracias, María. Vamos a, no sé, Mario, si para que puedas despedir, no sé cómo, tus últimas impresiones del encuentro. Claro que sí, muchas gracias, Ronald, de verdad, por el espacio. Quedamos entonces en que en los próximos días Ronald nos comparte las memorias del encuentro junto con el video para yo a su vez compartirlo a la comunidad, ¿bien? Y sería muy provechoso que pudiéramos terminar este espacio con una oración. Nuestro hermano Rodolfo está un poco enfermo, por eso no está hoy. Pero antes de terminar con la oración, me gustaría, si les parece bien, que todos pudiéramos prender las cámaras para tomar un pantallazo de este espacio y compartirlo también en el grupo para animar al resto de los hermanos pues, que no pudieron
estar el día de hoy. Por allá veo a Flora. Flora, ¿cómo estás? Te abrazo fuerte, fuerte. Y si alguien, mientras tomo el pantallazo, se anima a despedirnos en oración, sería maravilloso. José Arturo, hoy no escuchamos tus opiniones súper valiosas. No sé si de pronto te animas a despedirnos en oración. Claro que sí, y agradecerte, Ronald, por la exposición. Yo me quedé callado porque estaba escuchando toda la exposición que en su eje era la espiritualidad y el Espíritu Santo, la participación del Espíritu Santo. Resulta que yo hago parte de la fraternidad secular y es una Carlos de Foucault y es como uno de los pilares nuestros, vivir el silencio, la dimensión contemplativa de la fe. Y estaba haciéndome muchas preguntas en relación a la apuesta sinodal de la Iglesia, y es que muy desequilibrada de todas maneras, la participación muy mínima, por varias razones. Uno, por las desigualdades, porque siempre hablan a lo mejor y participan las personas que tienen un poco más de formación, un poco más de conciencia, algún riesgo de participar críticamente en torno a estos desafíos, a estas pautas pues sinodales, mientras que las mayorías todavía siguen en silencio en las parroquias. Y un silencio también acompañado de un analfabetismo o de un desconocimiento de lo que se está reflexionando, de lo que se está preguntando, de lo que se está consultando, etcétera. Y eso me deja a mí con muchas preguntas, porque nosotros los que tenemos alguna responsabilidad de liderazgo tenemos pues gran parte de responsabilidad en eso, que no les hemos ayudado, facilitado para hacer un poco más conciencia acerca de su propia fe, de cómo vivirla, de cómo entenderla, etcétera, etcétera. Entonces eso del conocimiento, el conocimiento sí me cuestiona mucho, en eso trabajo y yo insisto en la reflexión, cómo facilitar procesos de concientización, que la gente no solamente conozca los principios de fe o todas estas orientaciones de fe, sino que también se conozca a sí misma y que descubra la presencia del Espíritu Santo en sí misma y pueda decir, desde mi espíritu me surgen estas inquietudes, yo no estoy conforme con esto, no estoy conforme con aquello, pero me gusta esto, etcétera. Entonces yo sí creo que si yo no me conozco mínimamente a mí, pues cómo voy a descubrir qué me revela el Espíritu Santo, qué me inspira, qué me motiva el Espíritu Santo a través de mi vida y de mi ser. Complicado eso, ¿cierto? Entonces me deja muchas preguntas, pero de todas maneras el desafío sí me parece muy alentador, caminar juntos. Pero ese caminar juntos, dialogar juntos, eso implica el encuentro con el otro y la participación del otro. Y ahí es donde yo veo que la cuestión cojea. Pero bueno, de todas maneras sí, que el Espíritu Santo nos siga iluminando cómo avanzar en esto y hacer de nuestros procesos de base más democráticos, más participativos y generar conciencia, que la gente reflexione. Y qué bonito que lo haga, no tiene que decir lo que los demás quieren escuchar, pero que pueda ir participando y a lo mejor en el camino irse aclarando. Pero bueno, no me extiendo porque la idea era que iba a dirigirnos una oración. ¿De qué país eres, José Arturo? ¿De qué país eres? De colombiano, yo estoy en Medellín y bueno, de momento en Medellín. En el encuentro de Medellín de la fraternidad, no te recuerdo ahora. Aquí en Los Pomos, sí, hace 2 años. Encuentro, sí, hace 3 años. Yo estuve, ahí estuve conversando con Hernán y Fátima y todos estos. Bueno, yo fui con este grupo, no te recordaba, bueno, qué saludo. Gracias. Bueno, entonces les invito a que le demos gracias al Creador, a este Padre, o este Dios Padre y Madre que nos convoca esta tarde a través de su Espíritu para este momento de reflexión, para este momento de encuentro y para replantearnos el desafío que tenemos para seguir construyendo unidad, donde todos y todas nos encontremos y podemos orientar nuestra mirada, nuestros esfuerzos, nuestro horizonte como que hacia ese reino prometido. Y te damos gracias por la exposición de Ronald, por la participación de cada uno y de cada una, por las vidas
cada uno y cada una por los trabajos, esfuerzos que cada quien lidera en sus comunidades. Te pedimos sabiduría, fortaleza para seguir profundizando y esforzándonos para seguir adelante en esta búsqueda y en esta construcción de una sociedad más justa, más humana, más igualitaria, como consideramos que es un signo del reino de Dios en la historia. Todo esto, Padre, lo dejamos en tus manos. También la salud del hermano Rodolfo, quien sí desde hace meses viene con dolencias, con quebrantos de salud, para que le des la fortaleza, esperanza y para seguir resistiendo y superando esa situación de enfermedad. Y los demás hombres y mujeres que no han podido participar y que también se les presentan dificultades para que encuentren una salida y no dejen debilitar su esperanza. Todo esto, Padre, en nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Gracias a todos y todas por sus aportes y participación. Y bueno, también me interesan los apuntes que nos comparte Ronald para releerlos y bueno, asimilarlo. Claro que sí. Un poco más. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, Así, tengan una excelente semana. chao, Emilia, todas hermanas. Gracias. Hermanos, Buenas noches. buenas noches. Buenas noches a todos. Noches. Buenas noches.